Andan, bienvenidos a este primer video de lo que es la saga Warcraft de mi canal, la lista de reproducción. Esto es una previa para todos ustedes de lo que son los barcos. Sé que muchos capaz no entienden de esto y a mí la navegación es algo que me ha apasionado desde muy chico, siempre me gustó. Y es una cuestión que les recomiendo que capaz la lean, la entiendan, porque la verdad que la náutica es algo que es hermoso. ¿Qué quieren que les diga? La náutica tiene una cosa que ni un tanque ni un avión les va a dar, y además de que es el hombre y el mar, y también la mujer y el mar, si no vaya a ser de que me censuren el video porque no soy inclusivo. El barco, la barca y le barque, nada, mentira. ¿Qué les quería decir con esto? Esto es una introducción de conceptos básicos de barcos. Muchos capaz ven esto y dicen, qué lindo barquito, pero acá hay un montón de cosas que estamos viendo que muchos no tenemos idea. ¿Sí? Mucha gente no tiene más remota idea de qué es y por qué está. Y es importante saberlo, porque una cosa tan simple como saber cuál es la parte del barco te puede servir a comunicarte con tus compañeros cuando estás navegando o jugando a este juego y entender a dónde hay que impactarlo. Porque vos le podés decir a un tipo que pegale en la punta al barco, pero hay barcos que vos los ves, como es el Sebastopol, y es igual adelante y atrás. Entonces, ¿cuál es la punta del barco si las dos puntas son iguales? Entonces ahí es cuando entramos en un montón de palabras que nos van a ayudar a nosotros. Así que prepárense para ser violados cerebralmente. Bueno, una de las cuestiones, vamos a arrancar con cosas simples como son las lanchas rápidas. En los barcos nosotros tenemos diferentes clases de navío. Tenemos algo tan básico como es en lo que son de barcos o navíos de combate. Como saben, a todos los barcos hay que referirse como a ella. Todo esto es gracias a los españoles y a los ingleses culiados que se les ocurrió decirle la nave. Entonces, después salió el navío. Entonces, ahí entramos con un montón de cuestiones. Muchas definiciones tenemos, como es el HMS o el USM. O el USS. Entonces tenemos muchas cosas, definiciones para tener en cuenta. HMS significa Her Majesty's Ship, ¿sí? Que es el barco de su majestad, ¿sí? O el navío de su majestad, o la nave de su majestad. El USS es United States Ship, ¿sí? Básicamente, para que lo tengan en cuenta. Y JN es Imperial Japanese Navy. Y bueno, y así tenemos todas esas pequeñas definiciones. Pero vamos al punto. Los barcos tienen nombres de sus partes. La parte trasera se llama popa, ¿sí? La parte trasera, en caso de que este barco tuviera un motor fuera de borda, se llamaría espejo de popa, que es el lugar donde va colocado el motor fuera de borda. En este caso no tenemos espejo de popa, ¿sí? Porque no hay un espejo. Se le dice espejo porque literalmente es un rectángulo o una cosa media trapezoidal donde va colocado el motor. Pero bueno, popa es la parte de atrás, estribor es el lado derecho, ¿sí? Sería este lado que tenemos acá, babor es el lado izquierdo y la proa es la parte de adelante, ¿sí? La línea de crujía es la línea que va del medio, todo el centro del barco hasta atrás, ¿sí? Digamos que es como la columna vertebral, esa es la línea de crujía. Tenemos la obra viva, que es la parte del barco que está bajo el agua, y la obra muerta, que es la parte que está fuera del agua. Tenemos algo llamado cubierta. La cubierta es la parte de arriba del barco. Todo lo que tenemos acá, que vemos así, que le dicen deck. Bueno, el deck es la cubierta. Adentro vamos a tener ciertos sectores que se llaman mamparas. Eso varía. Hay barcos que, por ejemplo, no sé si adentro tiene una superestructura. Fíjense, tiene acá. Pero hay muchos que están solo con una obra sobre la cubierta y otros que están bajo la cubierta. En este caso, tenemos como es gente bajo la cubierta. Así que podríamos decir que hay mamparas dentro de lo que es el barco. Tenemos algo llamado timón, que es lo que le da la dirección. Tenemos las hélices, que pueden variar dependiendo del buque. Tenemos la salida de escape del motor, ¿sí? Pueden ser calderas, como pueden ser a carbón, como pueden ser diésel, como pueden ser motores eléctricos. Eso puede variar completamente.
Tenemos lo que son las anclas, ¿sí? Las anclas son básicamente un peso muerto que lo que evita es que el buque, cuando está en rada o cuando esté, entre comillas, amarrado, puede ser, o cuando esté simplemente detenido, para evitar de que éste se mueva mucho, porque no es que no se mueve, eso es mentira, el mismo se quede en esa posición. El movimiento del ancla bajo el agua, cuando hay un deslizamiento de la misma, se dice garreo. Cuando se dice que el ancla garrea, significa que ésta se está arrastrando en el fondo, en el lecho marino. ¿Sí? Es una cuestión para que tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar de los que son los accesorios de la embarcación. La embarcación puede tener accesorios como son sonar. El sonar básicamente es un accesorio que lo que hace es generar una onda que rebota con el fondo y vuelve un receptor. De esa manera se determina a cuánto está el fondo o si tenemos un objeto debajo de nosotros. Ahí es cuando se empezó a utilizar en la caza submarina. También tenemos accesorios como se llaman hidrófonos. Literalmente son micrófonos subacuáticos que lo que hace es escuchar que hay abajo del agua. Tenemos radares, que bueno, el radar ya se lo expliqué en el tutorial del radar, que es un radar. Y bueno, con eso tendríamos básico. Tenemos el motor, podemos tener una caldera, podemos tener bancos de baterías. Eso depende completamente de cómo es la embarcación. En el caso esta es una lancha rápida, fíjense que básicamente tenemos 2 hélices y 2 pares de motores diésel bastante importantes. Después podemos hablar, bueno, estamos con lo que era una lancha rápida. Después de las lanchas rápidas podemos pasar a lo que son las lanchas torpederas. ¿Qué diferencia hay entre una lancha rápida y una lancha torpedera? Acá es donde entramos en un pequeño... Porque la lancha torpedera alemana, ¿sí? La que tenemos acá, la Schnellboot, que muchos la conocen como esa, significa lancha rápida, literalmente. Pero la lancha torpedera, a diferencia de la lancha rápida, el torpedo lo tira por la borda, literalmente aflojado en un suncho y empujado en el torpedo para afuera. La lancha torpedera tiene literalmente una torpedera. Y eso es una diferencia abismal. Si no, pregúntenle a los que estaban arriba de las lanchas PT norteamericanas que tenían que empujar por la borda un torpedo a patadas. Así literalmente. Porque se trababa en el soporte. Y ese soporte era este de acá. Bánquenme que lo busco. Porque acá están las Elco que tienen las torpederas. Pero estas hermosas Elco... Antes llevaban los torpedos colgados al costado, a la que te criaste de esta forma, y lo tenían que empujar por esa rampa. Y a veces se trababan, era muy divertido. Así que bueno, para un dato para que lo sepan. Luego, después de las derivadas de las lanchas rápidas, tenemos las lanchas torpederas. Y después de las lanchas torpederas tenemos pequeñas cosas como son patrulleras costeras, como son estos pequeños barquitos. Son patrulleras costeras. La idea de esta cosa es que no esté más alejado de 10 millas de la costa. Sí. Después de las patrulleras tenemos cosas como los destructores. Ya los destructores pueden meterse en alta mar. Su función es la escolta, la protección contra objetivos aéreos y contra submarinos. El destructor en realidad se hizo en un comienzo para la caza de submarinos. Luego, por necesidad, los yanquis se dieron cuenta de que había que meterle armamento antiaéreo. Antes de los destructores hay pequeños barcos que acá no encuentro, no deberían meter barcos modernos para poder denominarlo así, pero hay algo llamado fragata. Se supone que está la lancha rápida, la lancha torpedera, el patrullero, después está la fragata, el destructor, y así hacemos un parate. El destructor, como les dije, su principal idea era la caza submarina. Bueno, después se hizo más híbrido. Y después del destructor tenemos algo llamado crucero ligero. ¿Cuál es la diferencia entre un crucero ligero y un destructor? El destructor es más pequeño que el crucero ligero y tiene menos armamento, pero tiene más rapidez. Un crucero ligero, para que se hagan una idea, es algo como es el crucerito Atlanta. CL, esto de acá es un crucero ligero, ¿sí? Un light cruiser. El crucero ligero es un destructor grandote, vamos a ser francos, porque tiene todas las mismas cosas que un crucero, que un destructor. La única diferencia es que la potencia de fuego es mayor, pero siempre sostiene su buena velocidad.
O sea, fíjense, este bicharraco va a 52 kilómetros por hora. O sea, es rápido. Literalmente rápido. Pero bueno, el Atlanta también es un híbrido que salió de la idea de algo que proteja a los convoyes de los ataques de los kamikaze y demás, y que tuviera mucha capacidad de fuego antiaéreo. En realidad van a ver que los yankees, a medida que van mejorando sus buques, van a ver que tiene una cantidad de armamento antiaéreo increíble. El Fletcher es un destructor. Esto es un destructor hecho y derecho. Fíjense, tiene cargas de profundidad mansalva, tiene torpederas y demás. Lo hace ¿cómo es? Un destructor hecho y derecho. Luego de los cruceros ligeros vienen los cruceros pesados, ¿sí? Crucero pesado, que el crucero pesado podría ser el Portland, el Pensacola, ¿sí? Estos cruceros pesados literalmente son escoltas de acorazados. El crucero pesado es una escolta de acorazado o una escolta de como es de portaaviones. Se supone que tiene que el crucero pesado tener una muy fuerte capacidad de protección antiaérea y tiene que tener un armamento decente para enfrentarse contra otros navíos o hacer apoyo a fuego costero. El Portland, digamos de que es uno hecho y derecho, un crucero pesado hecho y derecho. Por desgracia, nosotros acá no tenemos cosas como acorazados puros y duros, y tampoco tenemos portaaviones. Pero bueno, creo que sobra explicar cómo es un portaaviones. Supongo yo, no creo que les tenga que explicar lo que es un portaaviones. Pero el portaaviones tiene que estar muy dotado con fuego antiaéreo y tiene que tener un sistema radar extremadamente potente, si no, no es un portaaviones. Y háganse de cuenta que es una pista en el agua, literalmente. Cruceros pesados también podemos tener como son los alemanes, pero en los alemanes tenemos por lo menos un ejemplo de lo que es un acorazado de bolsillo. El Graf Spee era lo que se le conocía como Panzerschiffel, que eran los famosos acorazados de bolsillo alemanes. Tiene una capacidad de fuego tremenda y tiene además armamento antiaéreo y torpederas extremadamente buenas, ¿sí? Fíjense que a medida que vamos aumentando el tamaño de barcos, van desapareciendo las torpederas y van desapareciendo las cargas de profundidad. Se supone que si vos armás una flota, debería haber diferentes navíos que cumplan las funciones de cubriendo las debilidades de los otros navíos. Los japoneses también tenemos en este caso cruceros pesados de varios tipos. Por ejemplo, vamos a ver un par de cosas acá que podemos ver en un crucero pesado. Van a ver esas pequeñas cositas que parecen pescaditos atados. Bueno, esos son hidrófonos o sonares que se colgaban y se tiraban por la borda del barco para saber cómo estaba el fondo, literalmente. Son sondas, literalmente. Una de las cosas importantes que tenemos que también tener, ya que estamos hablando de los partes del barco, esto se aplica para cualquier barco, no solo para los acorazados o los cruceros livianos, o los destructores o como fuera. Tenemos algo nuevo, cosa que en las lanchas chiquititas no lo teníamos, como en las lanchas rápidas o las lanchas torpederas. Torretas. Una cosa que empezamos a ver en los barcos un poco más grandes o en un destructor, porque hay destructores que no las traen, hay destructores que todavía tienen el escudo delantero del cañón y nada más. Tenemos cosas como son las torretas. Las torretas son automatizadas, acuérdense que la mayoría de los proyectiles eran extremadamente pesados y eran proyectiles de 2 o 3 etapas, o sea, tenían proyectil, pólvora y el deflagrante o como fuere, variaba completamente. Pueden ver, acá están todos los ascensores y equipos de carga, ¿sí? Tenemos cosas como telémetros. ¿Qué es un telémetro? Un telémetro son dos prismas que uno, al ver un objetivo, al hacer un foco y ver el objetivo claramente, determina la distancia en la que se encuentra. Los alemanes, hay que reconocer que tenían de los mejores telémetros de la guerra. Lástima de que la flota valió verga al comienzo. Después tenemos partes importantes, como son cosas nuevas. Antes teníamos los cañones principales y teníamos antiaéreas. Bueno, ahora también tenemos cañones secundarios, ¿sí? Cañones secundarios también tienen munición antiaérea, lo cual es una locura. Los japoneses eran unos enfermos que tenían cañones de
300 milímetros con munición antiaérea. Es una locura, están del mate los Ponja con los calibres de las antiaéreas. Eso lo van a ver. Y también los torpedos de los japoneses son los torpedos más grandes que hubo en la guerra. Estos eran de 25 pulgadas, eran de los más grandes. Los tipos te tiraban un televisor al agua. Tenemos reflectores, tenemos los barcos que serían de emergencia a la hora de abandonar el navío y demás. Tenemos aviones de exploración. Todavía eso no funciona acá en el juego, pero son cuestiones que eran importantes a tener en cuenta. Muchos de los barcos lo tenían. El maldito Rufe. Así que bueno, son cuestiones para que tengan en cuenta. Tanto lo que son los cañones grandes como son... Empezamos a tener chimeneas mucho mayores. Y tenemos partes en el barco que tenemos que conocer. Una de las cosas, yo ya les dije que tenemos la obra viva y la obra muerta. Para que sepan, lo que es el estribor y babor, que son básicamente derecha e izquierda, van a ver que tenemos estos cinturones. Bueno, estos literalmente se llaman cinturones de blindaje. Y esta parte del buque en especial se le dice banda. La banda es todo el lateral del buque, ¿sí? ¿Qué diferencia la banda de la quilla? La quilla es obra viva, la banda es obra muerta. Obra viva se dice todo lo que está en contacto con el agua. Obra muerta lo que no está en contacto con el agua. Cuando un barco se hunde es obra viva completa. Nada, mentira. Esta banda, ¿sí? Y este cinturón que se le dice es una protección contra los torpedos. Pero les aviso algo, por más que tu cinturón tenga 50 milímetros como el Bismarck, si un torpedo te pega te va a partir al medio igual. Así que quítense esa idea pelotuda de que mucho blindaje en la banda sirve. Si te va a pegar un torpedo vas a volar a la mierda. Lo único que te puede evitar es de que se fracture el barco por completo. Pero si quieren ver un video como que le hace un torpedo a un barco, miren en internet, ahí sobra para decirlo. Pero bueno, después voy a hacer un video explicando los armamentos de los buques. También adentro, para que sepan, en este caso vieron que ya la infraestructura interna del buque es mucho más grande que algo normal. Tenemos plantas motrices y unos tanques de combustible enfermos en tamaño, ¿sí? Así que bueno, háganse una pequeña idea de eso. Así que bueno, eso es la banda, una cuestión para que tengan en cuenta. Ahora también una cosa importante también a saber. Lo que respecta en algunos buques, en este caso no tenemos, fíjense que lo que es tanto el puente de mando, la parte de arriba, tiene blindajes en lugares donde va ubicada la tripulación o demás. Pero en lo que respecta a la cubierta del buque no tiene blindaje. Bueno, en otros barcos, los japoneses no eran muy buenos con el tema del blindaje, pero en otros barcos deberíamos tener placas de acero en cubierta. Mira, el Hipper tiene una, fíjense, tenemos una pequeña placa de acero que por lo menos los protege a la gente abajo de las balas de 20 milímetros y demás, ¿sí? Es una cuestión para que tengan en cuenta. No era muy común que los barcos tuvieran protecciones blindadas, pero bueno, en algunos casos tenemos. Los norteamericanos aprendieron a las malas y lo hicieron. Se caracterizan por tener buques extremadamente blindados, y ni hablar los británicos. Los británicos tenían barcos que eran asquerosamente llenos de acero, ¿sí? En este caso no puedo hacer el ejemplo, pero si tenemos otros barcos más adelante acorazados van a ver que tienen placas de acero hasta en el orto, lo cual los hace extremadamente blindados. Una referencia para que tengan en cuenta. Así todo un torpedo te vuela a la mierda. 1 o 2 torpedos te van a volar a la mierda si te tienen que volar a la mierda. Así que bueno, eso sería como una leve charla de lo que son las partes del barco. Si me salté alguna, perdón si se me pasó, pero tenemos varias cosas para tener en cuenta en lo que es un barco y lo que son sus partes. Pero lo importante de todo esto es saber, resumiendo, qué es la banda, qué es estribor, qué es la derecha, qué es babor, qué es la izquierda, qué es la proa, qué es adelante, qué es la popa, qué es lo que va atrás. Que es un puente de mando, que es la parte donde va la mayoría de la tripulación importante, digamos, qué son los radares, qué es lo que son las antenas, qué es lo que son los mástiles, ¿sí? Lo más importante es la quilla, que es la obra viva, que es la obra muerta, qué son las anclas, qué es lo que es qué. Porque por ejemplo este barco, si ustedes lo miran,
Nosotros porque estamos jugando un juego y vemos un barco a 10 kilómetros y se define un barco a 10 kilómetros. Pero un barco de esto de lejos les aseguro de que si no fuera por el puente de mando no sabrían qué es la proa y qué es la popa. Se los puedo asegurar. Busquen el Sebastopol, el barco Sebastopol. Tiene 2 chimeneas o 3 chimeneas en el medio y un puente de mando para la izquierda y otro para la derecha. Uno en proa y uno en popa. Así que bueno, que era la cubierta y demás, las chimeneas, todas estas cosas que a ustedes les puede ayudar a cuando hagan un vuelo coordinado de ataque, saber a dónde le van a pegar al barco y quién se reparte qué parte del barco. Porque les puedo asegurar que con bombas es más complicado volar un barco grande que con un torpedo. Hasta le digo, un torpedo es más amigable que una bomba, ya que lo han visto, que los barcos de esta época se caracterizan por tener una defensa antiaérea bastante fuerte. Bueno, eso es todo. Nos vemos en otro video.